Saludos seguidores de Videomatemáticas. Con nuestro video acostumbrado de los viernes, vamos a continuar trabajando las cantidades positivas y negativas que aparecen en el texto del álgebra de Baldor. El día de hoy tenemos 3 ejercicios un tanto similares en la forma de resolución como los que hemos venido trabajando en videos anteriores, pero los enunciados tratan de cambiar un poco el contexto en el que cada uno de estos aparece. La idea es que no se dejen enredar, no se dejen desviar su atención, ya que el procedimiento finalmente termina siendo muy similar. Lo que ustedes deben estar es un poco atentos a cómo les plantean el enunciado. En este primer ejercicio, que es el número 5, correspondiente al ejercicio 3 del álgebra de Baldor, nos indican que dos corredores parten del punto A en sentidos opuestos. El que corre hacia la izquierda de A va a 8 metros por segundo y el que corre hacia la derecha va a 9 metros por segundo. Expresar sus distancias del punto A al cabo de 6 segundos. Entonces aquí ya nos podríamos relacionar esto con algo de física clásica, donde tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, el cual pues van a presentar dos vehículos, dos objetos que viajan a una velocidad constante. Recuerden que cuando tenemos una velocidad constante, pues la aceleración es cero y podemos utilizar una sencilla ecuación donde nos indica que la distancia recorrida por ese objeto va a ser igual a la velocidad por el tiempo. La distancia estará en metros, la velocidad estará en metros por segundo y el tiempo estará en segundos. Vamos a guardar esta ecuación aquí. Nos va a servir para realizar nuestro ejercicio. Vamos entonces a hacer un pequeño gráfico, el cual nos va a permitir tener mayor claridad del ejercicio. En este caso nos indica que dos corredores parten del punto A. Tenemos un punto A que es común a ambos corredores y que estos se desplazan en sentidos opuestos. Hay uno que corre hacia la izquierda y que va a una velocidad de 8 metros por segundo. Y tenemos otro que corre hacia la derecha y va a una velocidad de 9 metros por segundo. De entrada vemos que el que va corriendo hacia la derecha pues va a alcanzar una distancia mayor en los mismos 6 segundos, ya que su velocidad pues es superior, y de acuerdo con la ecuación la distancia recorrida es directamente proporcional a la velocidad del vehículo o del objeto, ya que tienen una relación directamente proporcional donde si la velocidad incrementa pues la distancia también lo va a hacer. Y nos dicen expresar sus distancias al cabo de 6 segundos, entonces pues podemos utilizar esta sencilla ecuación para encontrar la distancia recorrida por el que se desplazó a 8 metros por segundo y el que se desplazó a 9 metros por segundo. En este caso tendríamos, vamos a llamar este x1, que será la distancia recorrida por el objeto 1, y la velocidad en este caso va a ser de 8 metros por segundo, que multiplicaría al tiempo, en este caso son 6 segundos. Lo que vamos a hacer es encontrar la distancia recorrida por este objeto después de desplazarse durante 6 segundos a una velocidad constante de 8 metros por segundo. En este caso la unidad de segundos la podemos cancelar, debido a que esta se encuentra en el dividendo y esta se encontraría en el divisor, y haríamos la operación entre los coeficientes o los valores que tenemos aquí. 8 por 6, 48, y nos queda la magnitud en metros. Es muy importante cuando estemos trabajando con unidades, con magnitudes, que nos queden correctamente expresadas para que no tengamos inconvenientes y estemos seguros de que estamos trabajando sin ningún error.
Y para el objeto número 2 entonces tendríamos una distancia aquí sub 2 que va a ser igual a 9 metros por segundo, que multiplica a 6 segundos, y sabemos que x sub 2, entonces nuevamente los segundos con los segundos se cancelan, y tendríamos 9 por 6, 54 metros. De esta manera entonces podemos decir que la distancia del corredor que se desplazó a la izquierda del punto A al cabo de los 6 segundos fue de 48 metros, y que la distancia que recorrió el corredor que se desplazó hacia la derecha del punto A pues fue de 54 metros. Evidentemente, pues como este se desplazó a una velocidad superior, alcanzó a recorrer una distancia mayor que la que recorrió el otro corredor. Entonces fíjense que de esta manera pues fácilmente podemos darle solución a este ejercicio y empezar a ver la aplicación de todas estas operaciones sobre problemas de la física clásica, como aparece pues en este momento. Vamos a pasar entonces al ejercicio siguiente, donde este es el número 7 del ejercicio 3. Pues vamos a trabajar el ítem 7 del ejercicio número 3 de la álgebra de Baldor, y nos dice: un poste de 40 pies de longitud tenía 15 pies sobre el suelo. Días después se introdujeron 3 pies más. Expresar la parte que sobresale y la enterrada. Entonces nuevamente un gráfico nos va a ser bastante útil para poder entender el enunciado y encontrar rápidamente la solución al mismo. Nos dicen que hay un poste que tiene 40 pies de longitud. Entonces empecemos por diagramar lo más aproximado a un poste que podamos. Entonces la longitud total de este poste son 40 pies. ¿Sí? O 40 ft. Me dicen que de esos 40 pies tenía 15 pies sobre el suelo, ¿sí? Es decir, casi una tercera parte está sobre el suelo. Entonces supongamos que esta va a ser la parte que se encontraba sobre el suelo. Son 15 pies. Es decir, que bajo el suelo nos quedarían lo restante para completar los 40 pies, que son 25 pies. Esta es la situación actual del poste, ¿no? Tenemos estos 15 pies que están por encima del suelo, y nos dicen que días después lo introdujeron 3 pies más. Es decir, que esta porción de 15 pies que estaba sobre el suelo, al haber sido enterrada 3 pies, pues entonces perdió 3 pies, quedando entonces en un valor de 12 pies. Vamos a poner aquí que esto es aproximado. 15 pies menos 3 pies es igual a 12 pies. Y por lo tanto, pues como perdió 3 en la parte superior, va a ganar esos 3 pies en la parte inferior. Entonces hablábamos de 25 pies más 3 pies. De esta manera entonces podemos expresar la respuesta y podemos decir que la parte que está por encima del suelo tiene una longitud de 12 pies, y la parte que quedó enterrada después de esos días que le hicieron esa operación pues quedó en 28 pies.
Si sumamos ambas cantidades, pues nos debe dar 40 pies, que es la longitud total del poste. Y para finalizar, pasamos al ejercicio número 3, donde nos indica que un auto recorre 120 kilómetros a la izquierda del punto M y luego retrocede a razón de 60 kilómetros por hora. ¿A qué distancia se halla del punto M a cabo de la hora número 1, la hora 2, la hora 3 y la hora 4? Es muy similar al ejercicio, al ítem que hicimos en nuestra primera solución, y vamos a mirar cómo lo podemos resolver fácilmente. Sabemos que el auto se desplazó 120 kilómetros a partir de este punto que se llama M. Es un punto de referencia, no tenemos coordenadas, solamente sabemos que es el punto M. Se desplazó a la izquierda del punto M. Una distancia de 120 kilómetros. Hasta aquí llegó nuestro vehículo de prueba. Y dice que luego retrocede, o sea, se regresa, después de haberse alejado del punto M, a razón de 60 kilómetros por hora. Es decir, que él va a mantener una velocidad constante de 60 kilómetros por hora. Lo que significa que por cada hora que el vehículo se traslade con esa velocidad, pues va a estar recorriendo 60 kilómetros. De esta forma entonces me dicen a qué distancia se halla al cabo de la primera hora. Entonces si él recorre 60 kilómetros en una hora y se encuentra a 120 kilómetros del punto M, pues lo más lógico es que a la hora número 1, digamos en T igual a 1, ese vehículo se encuentre a 60 kilómetros. ¿Por qué? Si en tiempo cero, o sea, cuando iniciamos nuestro movimiento, está a una distancia de 120 kilómetros y dice que por cada hora él recorre 60 kilómetros, pues al cabo de la primera hora va a haber recorrido 60 kilómetros. Esa es la definición más sencilla de velocidad. ¿Qué va a pasar entonces a la hora número 2? Pues que aquí ya lleva 60, pues vuelve y llega al punto M. O sea que a la segunda hora él va a estar a 0 metros o a 0 kilómetros del punto M, porque vuelve a llegar a la misma ubicación. Y entonces, ¿qué va a suceder al cabo de la hora 3 y al cabo de la hora 4? Pues nuevamente, al transcurrir una hora más, él va a haber recorrido otros 60 kilómetros, y al cabo de otra hora, como la velocidad se mantiene, pues va a haber recorrido otros 60 kilómetros para un total de 120 kilómetros. Quiere decir que este vehículo inició, supongamos en la ciudad de Pereira, su recorrido hacia el sur y terminó en la ciudad de Cali, por ejemplo, suponiendo que hay unos 240 kilómetros entre ambas ciudades. Puede que no sea una medida real, pero estoy haciendo un ejemplo. ¿Sí? Arrancó, digamos, de una ciudad intermedia, puede ser Tuluá, que es un municipio que está prácticamente en el medio de ambas ciudades, haciendo su recorrido por carretera. Arrancó de la ciudad de Tuluá hacia la ciudad de Pereira, se desplazó 120 kilómetros y de manera posterior se regresó, pasó por Tuluá y fue a la ciudad de Cali, un poco más al sur. Entonces la manera de expresar la respuesta de forma correcta es que a la primera hora el vehículo se encontraba a una distancia de menos 60 kilómetros del punto M. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, y si seguimos la convención de la recta numérica, que nos indica que a la izquierda tenemos números negativos y a la derecha tenemos números positivos, entonces la manera correcta de expresarlo es esta. Que a la segunda hora, ¿sí? Digamos aquí es una hora, aquí 2 horas, va a estar a 0 kilómetros.
porque volvió y quedó en el mismo sitio donde había iniciado. A la tercera hora va a estar a 60 kilómetros porque está en un punto positivo de la recta. Y a la hora número 4 va a estar a una distancia de 120 kilómetros. Igualmente, habríamos podido hacer este ejercicio utilizando la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante y con la cual podemos calcular la distancia recorrida en la unidad de tiempo. ¿Sí? En este caso vamos a hacer una pequeña modificación. Donde este x sub 0 va a ser la posición inicial a la que se encuentra el vehículo. Ya no estamos partiendo desde una posición 0, porque fíjense que en T0 él está a menos 120 kilómetros. De la manera correcta deberíamos poner aquí un menos, aquí otro menos. ¿Sí? Entonces nuestra posición inicial, x sub 0, va a ser igual a menos 120 kilómetros. De esta forma entonces diríamos que la distancia 1, que es la recorrida en la primera hora, sería igual a la velocidad, a 60 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo, que es una hora, más la posición inicial, que es menos 120 kilómetros. De esta manera tendríamos que x1 es igual 60 kilómetros por hora por una hora, me da 60 kilómetros, menos 120 kilómetros, y esto es igual 60 menos 120 son menos 60 kilómetros, lo cual coincide con el análisis que hicimos para la primera hora. De la misma forma entonces la posición 2 será igual a 60 kilómetros, ya la hora es la número 2, por lo cual aquí van 2 horas menos 120 kilómetros. x2 va a ser igual 60 por 2, 120, hora con hora se cancela, me quedan los kilómetros, menos 120 kilómetros, y esto sería igual a 0, que coincide con nuestro segundo ejercicio. Y para la hora 3 ya podemos hacerlo un poco más rápido, 60 kilómetros por hora por 3 horas, porque es la hora 3, son 180 kilómetros, menos 120, que serían 180 kilómetros positivos, menos 120 kilómetros, eso es igual a 60 kilómetros, que vuelve y coincide con nuestro tercer ítem. Y para la posición número 4 tenemos 60 kilómetros por hora de la velocidad por la hora número 4, ¿sí? Son 240 kilómetros, menos 120 kilómetros es igual a 120 kilómetros positivos, lo cual nos da coincidencia con nuestros análisis iniciales. Entonces miren cómo el gráfico nos va a apoyar muchísimo y un poco de análisis nos va a evitar de pronto hacer una cantidad de fórmulas que nos va a quitar tiempo. Esto es importante a la hora de una evaluación, a la hora de una prueba, donde el tiempo apremia. Y la idea es que ustedes puedan hacer en sus casas todos estos cálculos para que sepan exactamente y puedan justificar en un momento dado de dónde vienen todas las respuestas. Y que cuando ustedes tengan que hacer sus pruebas, pues tengan una agilidad importante que les permita resolver en un corto tiempo todos los problemas que se les presenten. Con esto entonces cerramos
el video de hoy. Quedo atento a sus comentarios, dudas y todo lo que quieran hablar al respecto. Quedamos en contacto, seguimos viéndonos por las redes sociales. Chao, chao.